Hola, en esta clase vamos a ver particularmente la lectura que hacen de Deleuze y Guattari sobre la escritura de Kafka. El libro en el que ellos analizan la escritura de Kafka es ese que tienen ahí el título Kafka por una literatura menor. Y nosotros nos vamos a detener y nosotras nos vamos a detener en el capítulo 3 particularmente, que es el que va a definir qué es una literatura menor. La definición de literatura menor es esta que les cito acá. Una literatura menor no es una literatura de un idioma menor, sino la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se refiere a idioma menor, lo que quiere decir en realidad es un idioma que pertenece a un grupo menos favorecido, tanto política como económicamente, ¿no? Y a un idioma que es hablado por minorías, o, tanto en número, pero sobre todo en un sentido, la lectura que van a hacer ellos va a tener que ver con un sentido de pensar lo menor en relación con las minorías, pero a partir de su vínculo con el poder, ¿no? Y con las relaciones de poder. Las características de la literatura menor va a ser, en primer lugar, que el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. Justamente, si es una minoría la que está hablando en una lengua mayor, probablemente esa minoría tiene, en el caso de Kafka, sabemos que es el checo, ¿no? Y el yiddish también, pero esa minoría probablemente tiene su propia lengua, la lengua que identifica a ese pueblo, pero están usando otra lengua que es la lengua del imperio, la lengua dominante, ¿no? Sabemos que en el caso de Kafka esa lengua es el alemán. Pero el alemán va a tener otra particularidad en el uso en Praga, que es lo que hablábamos la clase pasada, de que es un idioma que es un idioma burocrático, no es un idioma utilizado por el pueblo, no es un idioma que tenga una historia. Entonces, justamente por ser un idioma burocrático, también es un idioma impuesto desde la colonización del imperio, ¿no es cierto? Y impuesto también por las clases dominantes. En segundo lugar, que en las literaturas menores todo es político. ¿En qué sentido esto? En el sentido de pensar la política como un discurso que se visibiliza y que se hace cargo, ¿no? Cuando decimos que algo no es político, en realidad lo que estamos diciendo es que ese algo no se hace cargo de su postura política, porque sabemos que todo discurso es político y que todo discurso tiene atrás de sí una política, una ideología, ¿no? Una forma de ver el mundo, una cosmovisión. Cuando decimos que en las literaturas menores todo es político, implica que esa posición política se visibiliza. Y tiene que ver, obviamente, esto con su vínculo con las minorías. Entonces, les cito este fragmento de los diarios de Kafka. Aquello que dentro de las grandes literaturas se produce en la parte más baja y constituye un sótano del cual se podría prescindir en el edificio, ocurre aquí a plena luz. Lo que allí provoca una ocurrencia esporádica de opiniones, aquí plantea nada menos que la decisión sobre la vida y la muerte de todos. En ese sentido, entonces, pensar que las decisiones políticas tienen que ver con cuestiones que son vitales, ¿no? Y que en los, en los países y en los pueblos en los que existe una mayor brecha social, ¿no? Este tema de lo político es muchísimo más fuerte porque termina siendo, como dice Kafka, una decisión sobre la vida y la muerte.
En tercer lugar, todo adquiere un valor colectivo. Justamente como estamos hablando de minorías, en el pueblo no hay individualidades, ¿no? Sino que todo lo que sucede atañe y va a perjudicar o beneficiar al pueblo entero. Estas tres características entonces no se refieren a ciertas literaturas, sino a las condiciones, esto dicen los autores, ¿no? A las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de la llamada mayor o establecida. Si nos fijamos en esto que, perdón, voy a volver, en esto que veíamos la clase pasada sobre Kafka, Kafka cuando lo estudiamos, la escritura de Kafka, no podemos identificar claramente maestros, ¿no? Ni antecedentes. Es una literatura que de alguna manera se sale de la historia de la literatura o por ejemplo, de la historia de la literatura alemana, ¿no? A pesar de estar escrita en alemán y a pesar de que muchas veces se lo introduce ahí, pero sí no es fácil encontrar una genealogía de la escritura de Kafka. Justamente por eso, entonces, tiene que ver con eso, estas condiciones revolucionarias de su literatura dentro de una literatura mayor que vendría a ser, por ejemplo, la etiqueta de literatura alemana. Los movimientos de desterritorialización, entonces, van a ser, por ejemplo, enriquecer artificialmente ese alemán, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Generar una literatura que tenga una serie de recursos y que esos recursos se utilicen para convertir ese alemán en algo que no sea lo que es lo que nosotros veníamos hablando, una lengua burocrática, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se puede usar el simbolismo, que pensemos que en este momento están floreciendo también en Europa las vanguardias, ¿no? Entonces, las vanguardias artísticas, las vanguardias históricas van a ser el contexto en el cual escribe Kafka, a pesar de que no se puede terminar de considerar a Kafka dentro de ninguna vanguardia. Por un lado, porque el análisis de su literatura no lo resiste, pero también porque justamente las vanguardias, el simbolismo entre ellas, son movimientos en los que los artistas y las artistas se ubicaban de una manera explícita y explicitaban justamente cuáles eran los mecanismos y cuáles eran sus concepciones con respecto al arte a través de los manifiestos, ¿no? Entonces, eh, por un lado, la escritura de Kafka no resistiría una lectura a partir de ninguna de las vanguardias, pero tampoco Kafka se coloca a él como parte de alguna de las vanguardias, ¿no? Entonces, si bien eso es lo que está pasando en este momento en Europa, es eso, justamente, es parte del contexto, pero no podemos ubicarlo a Kafka dentro de esos movimientos. El onirismo, ¿no? Que está muy relacionado con la vanguardia simbolista, un sentido esotérico o un significante escondido. Entonces, ¿cuál vendría a ser el problema de este movimiento de desterritorialización? Que lo que está haciendo es a través de arquetipo, a través de un significado un poco más oscuro, lo que hace en realidad es un esfuerzo desesperado por reterritorializar. Como esta lengua está desterritorializada, intentan de muchas maneras, a través del simbolismo sobre todo, o a través de los símbolos, mejor dicho, a través de una complejización de esa lengua, conseguir una reterritorialización, ¿no? Hacer que esa lengua que es burocrática se vuelva literaria. O el otro movimiento, que es el que elige Kafka, es optar por la lengua alemana de Praga. Entonces, esa desterritorialización se va a acentuar
y se va a dar a fuerza de sobriedad. Si se fijan, cuando leemos acá, nosotros leemos traducciones, ¿no? Pero lo que nos cuentan los traductores es que Kafka es bastante fácil de traducir y justamente tiene que ver con esto, esa facilidad en la traducción, porque él se hace el esfuerzo todo el tiempo de que esa escritura sea una escritura sobria y se mantenga dentro de los parámetros de una escritura a partir de una lengua que es burocrática, que tiene sus reglas de la gramática establecidas de una manera muy rígida. Y el uso intensivo de la lengua. Esto es todo lo hemos hablado a partir de Mark Robert, que creo que hace una lectura un poco más profunda, particularmente de esta característica, ¿no? De este uso de la lengua. En el caso de Deleuze y Guattari, ellos van a hacer una lectura más política, ¿no? Y más contextual. Ustedes recuerden que este video es una síntesis, pero ustedes cuando lean el capítulo, o si ya lo leyeron, pudieron ver cómo los autores profundizan en ejemplos de toda la escritura de Kafka, de los diarios, no solamente de la ficción, sino también de los diarios, de las cartas, ¿no? Y también cómo van relacionando esta cuestión con lo que está sucediendo en el contexto de producción de la escritura de Kafka. Bien, pensemos entonces en el lenguaje como desterritorialización. ¿Por qué el lenguaje es una desterritorialización? Porque la función de la boca, de la lengua y de los dientes es la de la alimentación. Entonces, cuando nosotros a esos órganos que sirven en el cuerpo para otra cosa los usamos para el lenguaje, ya estamos desterritorializando, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la territorialidad primitiva, el alimento. Después está esta cuestión del abandono del sentido del alemán desecado de Praga, ¿no? El sentido del alemán que se usa en Praga es el burocrático y Kafka lo va a utilizar para la literatura, ¿no? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Va a usar el sonido y no va a tener la compensación del sentido, según como lo vimos, ustedes saben, con Mark Robert. El sentido entonces es neutralizado de una manera activa, es un ejercicio permanente para que el movimiento que se genera de los símbolos dentro de la literatura no se vuelva estático, ¿no? Y no se refiera a ningún significado en particular. Todo esto que hablábamos de la teoría de la alusión, ¿no? Entonces se van a usar elementos lingüísticos que son intensivos o tensores, ¿no? Como por ejemplo los pronombres, ¿no? Los pronombres son, justamente se llaman pro porque son palabras que no tienen un significado concreto, tiene algunos rasgos, ¿no? Pero siempre se termina de completar ese significado en el contexto en el cual se escribe. Por ejemplo, si hablamos del pronombre yo, cuando lo digo yo, tiene una identidad, pero cuando lo dice otro u otra, tiene otra identidad. Si bien siempre va a estar refiriéndose a el hablante o la hablante en un sentido singular, la forma de completar ese contenido va a tener que ver netamente con la situación comunicativa. Tenemos entonces el alemán de Praga, que está influido por el checo, ¿no? Que justamente en Kafka, como es una segunda lengua, va a ser el conocimiento de la lengua relativamente pobre, ¿no? No tiene no solamente porque el uso de la lengua alemana en Praga no tenga una historia, sino porque tampoco para Kafka es la lengua materna. Entonces justamente él usa esa lengua de la cual que no conoce con tanta profundidad y la usa de una manera creadora, ¿no? El lenguaje entonces deja de ser representativo para atender hacia sus extremos o sus límites
y la connotación de dolor acompaña esta metamorfosis. Esto es muy importante que lo pensemos porque hay escenas particulares de la metamorfosis en las cuales aparece esta cuestión de la connotación del dolor, ¿no? Del dolor como algo que independientemente de los motivos o de las circunstancias que esté construyendo la escena esa en la narración, es algo que se puede, se puede transmitir, ¿no? Entonces, si bien, volvemos a lo que decíamos en la clase pasada con Mark Robert, si bien no podemos decir que la metamorfosis o cualquier texto de Kafka hable del dolor, sí podemos decir que podemos encontrar dolor en distintos fragmentos o en su escritura en general. Después es interesante pensar en el modelo tetralingüístico de Henry Gobard, ¿no? Que tiene que ver con las funciones que va a adquirir la lengua en su uso, ¿no? Hay una lengua vernacular, que es la lengua del pueblo, la lengua que trae en sí una historia y que tiene que ver con la cultura de ese pueblo, ¿no? Que es material y es territorial, maternal, perdón, y es territorial, es la que se va transmitiendo de generación en generación. Después tenemos una lengua vehicular, que es la lengua que se utiliza para las funciones concretas, ¿no? Para las cuestiones que tienen que ver justamente con lo burocrático. Esa es una primera desterritorialización, ¿no es cierto? Porque justamente empezamos a usar la lengua con un sentido en particular. Después tenemos la lengua referencial, que va a ser una lengua que es súper concreta, ¿no? Y que tiene un significado en particular, que es la lengua entonces del sentido y de la cultura, y tiene una reterritorialización que es cultural, que vendría a ser el uso o el objetivo para el cual se usa esa lengua. Y por último, una lengua mítica, que es la lengua que tiene una reterritorialización que tiene que ver con lo espiritual y con lo religioso. ¿Qué pasa? Esto que hablábamos la clase pasada sobre las características particulares de la ciudad de Praga, ¿no? En Praga, estas distintas funciones de la lengua, que generalmente tienen que ver con una lengua en particular, en el caso de Praga, las funciones de la lengua se van a identificar con distintas lenguas, porque tanto la lengua vernacular como la vehicular van a ser el checo y el yiddish, que el yiddish es este idioma judío hablado por los judíos de Praga, ¿no? Que tiene mucho de checo, pero ya vamos a volver sobre el yiddish. La lengua referencial, la lengua de la ciudad, la lengua de los trámites, digamos, es el alemán. Y la lengua mítica es el hebreo. Entonces va a haber una complejidad bastante fuerte en, en la realidad lingüística, en la construcción lingüística de esta ciudad. Entonces, lo que dicen los autores es que lo que se puede decir en una lengua no se puede decir en otra, y el conjunto de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir varía necesariamente según las lenguas y las relaciones entre estas lenguas. ¿Qué pasa? La literatura va a jugar con este modelo yendo y viniendo, ¿no? La literatura va a usar todas las posibilidades de la lengua. Entonces, al, al quedarse Kafka con solo una de estas lenguas y que además en su lugar de pertenencia tiene de todas estas, sería como hasta la más pobre, digamos, o la más, la más rancia, la más árida, digamos. Desde ese lugar va a ser la literatura, ¿no? En ese sentido, entonces se complejiza esta definición de lengua que van a dar los autores, ¿no? Lo que se puede decir en una lengua no se puede decir en otra. Entonces, ¿qué pasa cuando la lengua que elige el autor es una lengua que está aún más restringida, ¿no es cierto? Justamente por su uso, pero también porque no tiene una historia en ese pueblo.
Y acá hay una cita que me parece súper interesante para pensar, ¿no? Que es de una carta a Max Brod, en la que dice, los escritores judíos viven acosados por 3 imposibilidades. La imposibilidad de no escribir, o sea, el impulso interno, ¿no? De escribir. La imposibilidad de escribir en alemán, porque no es su lengua materna. Y la imposibilidad de escribir de otra manera. Y podríamos añadir una cuarta imposibilidad, la imposibilidad de escribir en absoluto. Bueno, esto de la imposibilidad de escribir de otra manera tiene que ver con cómo las otras lenguas, políticamente y en una relación con sus posibilidades de valoración, son inexistentes. Entonces, los escritores judíos de Praga no pueden escribir en alemán porque no es su lengua propia, pero tampoco pueden escribir en su lengua propia. Entonces, no pueden escribir si no es en alemán, ¿no? Entonces, esas imposibilidades tienen que ver con el impulso personal, con la capacidad, podríamos decir, personal o con el conocimiento de esa lengua alemana, pero también con las implicancias políticas, ¿no? Todas dentro de ese juego de imposibilidades se va a encontrar la escritura de Kafka. Para volver a pensar un poco en el contexto de Kafka, los autores nos hablan de una serie de eventos que van a ser importantes, que simplemente los va a nombrar, pero que es interesante que ustedes después los revisen para ver en qué consisten estos eventos y cómo construyen una especie de constelación alrededor de la escritura de Kafka, ¿no? Y tiene que ver con este momento de descomposición y caída del imperio de los Habsburgo, ¿no? Claramente es una crisis, va a haber movimientos de desterritorialización, reterritorializaciones que son complejas, arcaizantes, míticas o simbólicas. Y estos contemporáneos de Kafka son, por ejemplo, Einstein, con su teoría de la relatividad, ¿no? Los dodecafonistas austríacos, que son estos compositores que empiezan a crear una música que no tiene un centro tonal, ¿no? Entonces eso va a ser revolucionario en el sentido de que va a empezar a cuestionar las jerarquías, ¿no? En un sentido más filosófico. El cine expresionista, el psicoanálisis de Freud, ¿no es cierto? Y los lingüistas de Praga. Va a haber entonces una desterritorialización absoluta del alemán en la orientación que señala el yiddish. Entonces es muy interesante esta cita que les recupero del capítulo, que dice, es una lengua sin gramática y que vive de palabras robadas, movilizadas, emigradas, que se han vuelto nómadas, interiorizando relaciones de fuerza. Es una lengua injertada en el alto alemán medio y que opera sobre el alemán tan desde dentro que no se puede traducir al alemán sin destruirla. No se puede entender el yiddish sino sintiéndolo y con el corazón. Muy interesante esa definición de la lengua, ¿no? Genera entonces, vinculado a lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Una nueva sobriedad y una nueva corrección que es inaudita, una nueva corrección que no da tregua en ningún momento, ¿no? Una rectificación que es implacable y esta cita que me parece maravillosa, que es darle al grito una sintaxis. Bien, con esto terminamos entonces esta síntesis del capítulo 3 del libro de Deleuze y Guattari, ¿sí? Y con esto también cerramos esta parte de la unidad que le dedicamos a Kafka. Seguimos entonces en las siguientes clases y por favor lean, que esto es una síntesis muy acotada, lean por favor el capítulo 3 del libro de Deleuze y Guattari. Hasta la próxima.